voy a empezar una serie hasta final de diciembre. No lo había hecho, es primera vez en la Casa Viva que voy a predicar esta serie. Y esta serie se llama 7 segundos, los vigilantes. Ahí este personaje que ustedes lo conocen me llamó y me dijo, póngame ahí en la carátula. Entonces, ya usted sabe, ¿no? ¿Cómo se llama la serie? 7 segundos, los vigilantes. Y voy a hablarles del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro de amor. El libro de Apocalipsis se conoce como el quinto evangelio. Recuerda que está San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y el escritor de San Juan escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Así que este libro es fenomenal. Yo quiero que usted esté muy atento porque voy a removerle ideas paganas de la cabeza, ¿cierto que sí? Le voy a remover ideas que no están bien puestas en la cabeza y voy a empezar citando algunas referencias introductorias. Salmo 119, 148. Salmo 119, 148. Quiero que esté muy atento, por favor. Le haga la guerra al calorcito así, puro calorcito de vacaciones. Tenemos acá. Los que les gusta ir a Cartagena, ¿cierto que sí? Más o menos. Ojo acá. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Qué significa? Madrugué, me levanté temprano, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para meditar, esto es pensar, razonar tu palabra. Y quiero leer primera de Samuel 15, 22. Entonces acá, en el Salmo 119, vemos que en el corazón del salmista, lo único que le quitaba el sueño era poder estar meditando, pensando, ocupando su mente con las sagradas escrituras. La historia de David es una historia de éxito. Tuvo grandes batallas, pero tuvo éxito. Tuvo grandes enemigos, pero tuvo éxito. Y el éxito de David se fundamentó en las escrituras. Entonces, el afán que tenía David era la palabra, de meditarla de día y de meditarla de noche. Esto es la demostración de mi amor y mi dedicación por Cristo. O sea, cuando tú estás frente a esta escritura, usted puede ver un hombre que no era un hombre que ilusionaba, que no era una persona de palabras huecas y vacías. Tenía una vida auténtica y una vida real. Dios, yo te amo, que ya tengo el despertador interno activo, que me despierto en la noche solo por escudriñar tu palabra. Señores, el amor no es frívolo, el amor es intenso, el amor es sacrificial. Primera de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Ojo acá, la última parte. Y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Creo que debes escribir esto. Esta expresión de este pasaje es supremamente profunda. Diga profunda. Diga más fuerte, profunda. Porque aquí está la evidencia que caracteriza a aquellos que aman a Jesucristo. Esta expresión de amar al Señor Jesucristo, ¿dónde está que no la veo? En prestar atención. Le voy a decir cómo el amor define la palabra prestar atención. ¿Cómo el amor define la palabra prestar atención? El amor define el prestar atención como
la evidencia y la manifestación de lo que es primero e importante en el corazón del hombre. No podemos decirle a alguien que lo amo, ¿cierto que sí? Y no estoy atento y pendiente de esa persona. En nuestro caso, esposa, esposo, padres e hijos, mentores, discípulos, pastores creyentes. La gente de hoy, oiga, quiere ser bendecida. ¿Dónde están los que quieren ser bendecidos? Pero dígalo como si usted quiere. La gente de hoy quiere ser bendecida. Aleluya. Pero hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que lo que nosotros consideramos como bendición, 99,9% son las obras de la carne. Voy a volver a repetir esto. La gente hoy día quiere ser bendecida, pero lo que la gente hoy llama como bendición mayormente es obras de la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla que la bendición está acompañado antes de obediencia. Diga conmigo, obediencia. La palabra más mágica que tiene el mundo espiritual con Dios es obediencia. La primera palabra que le enseñé a mis hijas, a mis 3 hijas, es obediencia. Trae recompensa. Usted nunca mira a un desobediente sin recompensa. Tiene recompensa el desobediente, pero usted nunca mira a un obediente a quien no le den recompensa. Él también tiene recompensa y es buena su recompensa. Ahora, hay un libro en la Biblia que nos abre el camino a la bendición, y este libro es el libro de Apocalipsis. Agrego algo más a la obediencia. La obediencia es una aliada de la fe. Caminar en fe es caminar en obediencia. Caminar en obediencia es caminar en fe. Quien no obedece no cree, y quien obedece cree. Los hombres son malos y los hombres han querido divorciar cosas divinas. Han querido divorciar la fe y la obediencia. Pero la fe y la obediencia han declarado una guerra pública a la religión. Es inaceptable para ellas dos vivir divorciadas. Si tú dices amar a Jesús, su mayor evidencia es que lo obedeces su palabra. Si tú dices creer, obedeces. Y si dices obedecer, crees. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a empezar a desarrollar 7 segundos. La serie 7 segundos, los vigilantes. Y lo primero que lo voy a ubicar es en la historia de la palabra Apocalipsis. Nosotros acá no aceptamos nada que no entendamos. Y yo creo que hoy la gente necesita respuestas, no ilusiones. Yo sé que la religión nos ilusiona demasiado, pero el reino nos confronta con la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Toque a 2 o 3 y dígale: oye, la verdad nos hace libres. Entonces, la palabra Apocalipsis tiene una larga historia. Apocalipsis se compone de 2 partes. La primera es apo, que quiere decir algo que está lejos. Apo. Y la segunda parte es calixis, que significa un velo. Las 2 palabras juntas quieren decir develar o revelar lo que muchos están viendo como lejos, pero que está cerca. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis no era en principio una palabra religiosa. A medida que las comunidades viajan en el tiempo, adoptan conceptos,
que no eran para aplicarlo a ciertas cosas, empezaron a aplicarlos. La palabra apocalipsis no tiene nada que ver con religión. Plutarco la usa de una manera interesante para distinguir a un adulador de un auténtico amigo. Entonces, cuando venía alguien que le echaba flores, que lo hacía sentir Superman, recuerde la vida pasada. Pago de quincena o fin de mes. Te hacían tus amigos a sentir Batman o Robin o Superman para que te gastaras el salario. Plutarco ahí decía apocalipsis. Era la manera, la palabra correcta para hacer diferencia entre alguien leal a usted o un aludador. Así que Pitágoras regañó mucho en público a un discípulo muy fiel, y este fue y se ahorcó. Y desde aquel momento Pitágoras no volvió a regañar nunca a nadie cuando había alguien más presente. Pitágoras decía: el error se ha de tratar como una enfermedad repulsiva y crónica. Y toda amonestación, apocalipsis, toda llamada de atención, ahí se aplicaba la palabra apocalipsis. Estoy hablando de los primeros pensadores. Ok, para apocalipsis, esta palabra llegó a ser una palabra especialmente cristiana. Y los cristianos empezaron a usar la palabra apocalipsis para la revelación de la voluntad de Dios. Cuando un cristiano de aquel entonces, siglo primero, oía algo de la revelación de Dios para los hombres, ellos decían apocalipsis. Entonces fíjese que Hollywood nos metió en la cabeza el apocalipsis y hablan una destrucción impresionante, ¿cierto que sí? Y cuando a usted le hablan del apocalipsis, usted tiene aquí en la cabeza terror, espanto, un sinnúmero de cosas. Entonces, en principio, para los cristianos del primer siglo, la palabra apocalipsis tenía que ver con la revelación que Dios daba para su pueblo. Pablo dice que subió a Jerusalén por apocalipsis, una revelación, Gálatas 2:2. Es decir, que fue porque Dios le hizo saber que eso era lo que él quería. Pero subí según apocalipsis. Revelación es la palabra apocalipsis. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico a los gentiles. Entonces Pablo viaja de un lugar a otro. ¿Por qué? Apocalipsis. Voy más despacio. Se usa la palabra apocalipsis de la revelación. No les estoy transmitiendo, no lo recibí en una academia. Lo que yo recibí, lo que yo les estoy impartiendo, lo recibí de una revelación directa. Cristo se reveló a mi vida. My God. En la asamblea cristiana, el mensaje del pastor era conocido como un mensaje apocalíptico. Primera de Corintios 14:6. Escuchen esto. Ay, pastor, el mensaje del amor de Dios. El mensaje tiene que ser apocalíptico. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con apocalipsis, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, la exposición de la palabra es un mensaje apocalíptico. My God. Se usa la palabra apocalipsis cuando Dios revela a los hombres sus propios misterios, especialmente la encarnación de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que encarnó a su Hijo Jesucristo en un cuerpo para que nos viniera a enseñar
cuál es su voluntad de Él en la vida que los hombres deben vivir en la tierra. Dios les dio mandamientos y eran un poco así como quedados en el Antiguo Testamento. Ahora aparece Cristo y dice: yo soy la luz del mundo. La luz viene para ser seguida. La luz viene para ser imitada. Y todos los que están en tinieblas deben correr a la luz. My God, Romanos 16:25. Ahí está Apocalipsis, Romanos 16:25 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. En la mente de Pablo, óyeme bien, en la mente de Pablo, poder entender cuánto Dios ama a la humanidad y la decisión tan bárbara que tomó Dios en entregar a su propio Hijo para que usted y yo hiciéramos con Él lo que se nos dio la gana. Tanto nos amó Dios, a esa revelación del amor de Dios, del Cristo encarnado, Pablo le llamó el Apocalipsis. Entonces podríamos hablar acerca del Apocalipsis de Pablo. Pero para los cristianos, Apocalipsis, ¿qué es? Para la iglesia de hoy, Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es esperanza. Apocalipsis hoy es alabanza. Apocalipsis hoy es gloria. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando usted va a correr, se amarra bien los zapatos. Cuando usted va a hacer fuerza, se amarra bien los pantalones. ¿Cierto que sí? Cada vez que usted va a hacer algo, siempre se apercibe. Ceñir los lomos es prepararse. Prepararse. Sé sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea. ¿Qué es lo que va a traer? Gracia. Él va a venir con una gracia a recompensarnos. Ahora veamos ahora el sentido técnico de la palabra Apocalipsis. Esta palabra especialmente está conectado con el pueblo judío. Los judíos hacían mucho que habían dejado de esperar que fueran salvos por hombres. Entonces, ellos dividen la historia en dos. En ese sentido, la historia la dividen en la edad presente, totalmente entregada al mal, y la edad por venir, en donde se habla de la edad de oro de Dios. Y entre las dos, entre estos dos tiempos, tendrían que haber una prueba terrible. En el Antiguo Testamento, en esa hoja de 400 años, se escribieron mucha literatura apocalíptica. Por ejemplo, usted encuentra el Apocalipsis de Bernabé. Usted encuentra libros apocalípticos que escribió Pedro, que no fueron aceptados dentro del canon bíblico. Ahora, ¿por qué es importante entender Apocalipsis? Es importante entender Apocalipsis porque el futuro de ellos es el presente nuestro. Otra vez, el futuro de ellos es el presente nuestro. El presente de la iglesia era el futuro de Pablo, era el futuro de Pedro, pero dentro del futuro de ellos hay algo que todavía sigue siendo futuro para nosotros. ¿Qué puede ser eso
que no ha podido volverse presente, todavía sigue siendo futuro. Empieza Apocalipsis con esta palabra. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Esto es muy importante. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a entrar entonces. Ya usted está más calmado, ya está más tranquilo. Apocalipsis 1:1. Aleluya. ¿Cómo dice? Leámoslo a la voz de tres. 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestársela a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién hacía parte de sus siervos? Y la declaró enviándola Jesucristo. El Padre le revela a Jesucristo. Jesucristo a través de un ángel le enseña a un siervo que se llama Juan. Esto es clave entenderlo. Entonces, lo que quiere decir no es la revelación acerca de Jesucristo. Voy a repetir. Ese texto no está hablando de la revelación acerca de Jesucristo. Está hablando de la revelación que el Padre le dio a Jesucristo para compartirla con sus siervos. Diga conmigo, siervos. Digo otra vez, siervos. Dígale, tú tienes una cara. Toque a la persona que está sola, dígale, tú tienes una cara de siervo impresionante. ¿Lo cree o no lo cree? Número 2. Jesús dio la palabra y nosotros la manifestamos. Jesús dio la revelación y nosotros la manifestamos. Y voy a empezar aquí a entrar muy suave, voy a ser muy pausado. La revelación de Dios le fue enviada a sus siervos por medio de Jesucristo, a su siervo Juan. La palabra siervo en griego es la palabra doulos, D-U-L-O-S, doulos. Y en hebreo es la palabra eved. Y estas dos palabras tienen un alto grado de complejidad en la interpretación o en la traducción. Pero la traducción más normal que le ha dado los eruditos es doulos. Y esa palabra significa siervo o esclavo. Ahora quiero que hagamos la diferencia entre los dos. El verdadero obrero de Dios es de hecho un esclavo. En Occidente, cuando se usa la palabra esclavo, nos genera cierta irritabilidad en alguna axila. En alguna parte de nuestra vida nos incomoda la palabra esclavo, porque nosotros salimos de la esclavitud, la tiranía y un sinnúmero de cosas. Pero quiero que usted pueda entender esclavo desde la perspectiva oriental. Entonces, esta palabra doulos nos habla del esclavo de Dios. Un obrero puede dejar su empleo cuando él quiera. ¿Es verdad o no es verdad? Un obrero tiene horas fijas para trabajar. Un obrero puede ir o no ir al trabajo. Tiene una mente propia. Un obrero puede llegar a hacer un convenio en cuanto o cuándo y qué hacer en su trabajo. Pero un esclavo no, porque un esclavo no tiene voluntad propia. Nota la diferencia entre obrero y esclavo. Y ahí dice que esa revelación que el Padre le da a Jesucristo para que la comparta con sus siervos.
Lo primero que usted tiene que preguntarse hoy, en esta mañana, es si usted quiere ser cristiano o no quiere serlo. Oh my God. Tienes que preguntarte si tú quieres seguir a Jesús o no lo quieres seguir. Eso es muy confrontativo lo que está ahí. Por eso aparece la palabra dulos, esclavo. Dios elijo amarte. Entonces el Señor me dice a Oscar, yo te digo dónde ir. Yo te digo qué decir. Yo te enseño cómo pensar. Yo te señalo lo que no debes hacer. Y lo que no debes hacer no es un asunto de cuestión que se la quiera montar. Lo que no debes hacer es todo lo que te daña, lo que te genera pérdida y fracaso en tu vida. Pero yo te voy a decir lo que sí vas a hacer. Y tampoco es cuestión de montadera, porque lo que yo te diga, te dice Dios, que debes hacer, es lo único que te va a hacer prosperar. Es lo único que te va a hacer que te vaya bien en la vida. Por eso es importante notar a quienes la Biblia le llama siervos. A uno de los primeros hombres a quien Dios le llamó siervo fue Abraham. Aquí voy a tocarle el callo a alguien. Dios le dijo a Abraham que era siervo. Génesis 26-24. Ya entiende, dulos, esa palabra siervo ahí es esclavo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor ¿de quién? Por amor de Abraham, mi esclavo. Vaya a Génesis 12, capítulo 12, verso 1. Porque en Occidente nosotros tenemos una fe muy poética y muy romántica. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeres maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo Dios eso? A un esclavo. Y se fue Abraham. Ha traicionado. Lo demás que son, pastor, amistades, conocidos, distinguidos, gente que le han presentado, pero tus amigos es gente probada. Dios dijo, voy a bendecirte por amor a Abraham, mi siervo. El mayor título en la fe, en la tierra, en el planeta Tierra, no es un doctorado, aunque hay que hacerlo. No es una maestría, aunque tenemos que forzarnos en prepararnos. No es una licenciatura, no es una ingeniería, aunque hay que prepararnos, porque mejor preparación, mejor paga. Lo que quiero que usted entienda es que es lo más grande en el reino de los cielos: hacerse un siervo del Eterno. Pero le tengo una buena noticia. Dígale a la persona que está a su lado, el Señor te va a sacar otra cosa rara de la cabeza. Nosotros en Occidente relacionamos esclavitud con miseria y pobreza. ¿Sabe quién era Abraham? Era rico. Si nos podemos hacer cuenta de la riqueza que el tipo tenía, los tipos de Dubái comen chitos al lado de él. Con eso le digo todo. ¿Y qué era? Era el esclavo de Dios, pero tenía billete. Si eres soltera, diga, con un esclavo así me caso yo. Si eres soltero, diga, una novia esclava así, con esa me caso yo. Ahora, hay una esclavitud externa. ¿Cuál es la esclavitud externa? ¿Cierto que sí? Le ponen marcas de hierro por aquí, le horadan la oreja. Pero cuando la Biblia habla de esclavo, está hablando de un acto de la voluntad que se rinde. Ahora, en la ley de los esclavos, según en el Antiguo Testamento, era que se tenían esclavos por un tiempo. Había el año de la libertad. El esclavo elegía quedarse en la casa o salir libre. Y muchos de ellos decían, yo amo a mi amo, me quedo con mi amo me trata bien, mi amo me da de todo, yo me quedo el resto de mi vida sirviéndole a mi amo. ¿Sabe qué hacía el amo? Tenía que coger una lesna y cruzarle la oreja. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Que el hijo de un esclavo, Damaseno Eliezer, lo heredara. Dígale a la persona que está a su lado, tercera cosa que Dios te va a sacar de la cabeza:
es que según las leyes del antiguo pacto, señores, los esclavos podían heredar todas las cosas, todas las propiedades de su señor. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Ves que a veces las ideas religiosas se atraviesan en nuestra mente? Esclavo, ay pobre. Compra parches de tractomula para ponerse en los calzoncillos en las nalgas porque no alcanzó la tela, ¿cierto que sí? El calzoncillo remendado, el dedo por fuera en la media. Pastor, yo no concibo la idea de que haya un esclavo millonario. Pues ahí está. Lean la historia de Abraham. ¿Y cómo se hizo rico? Cediéndole su voluntad a Dios. Señores, hay algo que la religión tampoco nos permite ver. Es que a veces creemos que somos nosotros más inteligentes que Dios, que nos hizo la cabeza. Dígale a la persona que está a su lado: el autor de ese mágico cerebro que tú tienes piensa mejor que lo que tú piensas. Por eso es confiable cederle la cabeza al Eterno, cederle mis sentimientos al Eterno, cederle toda mi vida al Eterno. Segundo hombre que Dios llamó siervo, Jacob. Tercer hombre que Dios llamó siervo, Caleb y Josué. Cuarto hombre que Dios llamó siervo, David. Quinto hombre que Dios llamó siervo, Elías. Sexto hombre que Dios llamó siervo, Isaías. Job era un siervo de Dios. Los profetas fueron siervos de Dios. Pero quiero pararme acá. Los apóstoles fueron siervos de Dios. Filipenses 1:1. Pastor, ¿dónde estoy yo? Déjeme llegar. Déjeme llegar. Los apóstoles fueron siervos de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, ¿qué? ¿Qué eran? A mí me gusta cuando en un doctorado, una maestría en teología, los maestros que enseñan hablan de una mente prodigiosa del apóstol Pablo. El mundo moderno estudia la mente de Pablo el apóstol. Es una mente supremamente prodigiosa y virtuosa. Pero se les hace un tarugo acá cuando hablan de la postura de Pablo frente a Dios. Soy su esclavo. Rico y con plata. Con Toyota Fortuner o Toyota Sahara. Rey, Toyota Sahara. ¿Cierto que sí? Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Ya no andé en bicicleta ni en moto. Ahora mandé a hacer mi pista privada en Girón para mi jet privado. ¡Ay, hijo del diablo! La plata es caca del diablo. ¿Ves tantas cosas equivocadas que tenemos en la cabeza? Puedes ser tan rico, puedes tener jet. Mis vacaciones son a las islas perdidas del Antártico, qué sé yo. Uy, ¿de dónde viene? Pastor, bendíceme que me voy 3 meses de vacaciones para Emiratos Árabes. ¿Dónde te vas a hospedar, hijo? En el Hotel Califa, en el edificio Califa, ya. En el último, al ladito del chuzo ese. ¿Verdad? ¿Y cómo vas a ir de ahí al restaurante? No, ahí me recoge porque tiene helipuerto y ahí voy en un helicóptero, voy al restaurante que tiene helipuerto también. Ya me cansé de andar por la tierra, ahora caminen. Si un cristiano piensa así, lo sataniza. Miren a Abraham. ¿Te quieres parecer a él? Tenía mucha plata, pero era el esclavo de Dios. ¿Sabe por qué Abraham? Mírame acá, por favor. Escúcheme. Deme toda esa atención. ¿Sabe por qué Abraham se dio toda su voluntad? Se dio toda su mente y su corazón a Dios. Primero, porque lo conocía. Entregarle la vida en manos de cualquier suicida es un peligro. ¿Sí o no? Tenía que conocerlo. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es fiel. David dijo: no he visto un justo desamparado, iglesia, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, si tiene un hijo por ahí, llámelo, agárrelo por la oreja y dígale: tú no vas a ser escaso, no vas a tener poco. Dígale: tú vas a ser abundante, creciente, te vas a ensanchar sin límites. Esa es la voluntad de Dios.
Un hombre como Epafras era siervo de Dios. Efesios 6:6. Pastor, ¿y yo qué soy? Efesios 6:6. Miren lo que dice. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe también a quién se le dijo siervo de Cristo? A los creyentes, la iglesia. Somos siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Número 3. Los benditos y bienaventurados de Dios. Apocalipsis 1:1. Los benditos y los bienaventurados de Dios. La revelación de Jesucristo, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en todas las cosas. Ahí está hablando de Juan, verso 3. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que ¿qué? Pero se puede leer el periódico, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Qué? ¿Se lee qué? Bienaventurado el que lee, coma. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, punto y coma, porque el tiempo está cerca. Ahí no vamos a parar. Tenga ese texto presente. Vaya a Josué 1:7. Porque hay dos personas que hablan acá. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Ahí está la palabra leer, en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo el que quiera prosperar debe leer. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿qué relación hay entre leer y prosperidad? ¿Qué relación hay entre leer y prosperidad? Entonces, ojo acá. Número 1, leer de manera individual. Yo y la Biblia. Yo la leo en la mañana, mediodía, por la tarde. Pienso detenidamente en su palabra. Pero este texto no está hablando del lector que es Josué, individual. A él se le mandó a leer. ¿Me estoy dando a entender? A Caleb se le mandó a leer de manera personal. Vaya a Apocalipsis 1:3. Ahí no está hablando de manera individual. Ahí está hablando de otra cosa que necesitamos desenredarla. Habla de bienaventurado el que lee. Pero leer en el primer siglo era un ministerio. Y no está hablando de la lectura personal, está hablando de la lectura que hacía una persona delante de todo el auditorio. ¿Ves? Delante de todo el auditorio. Entonces, el lector era público. Y el lector que menciona era público. El que leía la palabra de Dios en presencia de la congregación. Así que la lectura era normal en cualquier centro judío. Leamos Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Leer. La escritura hacía parte, de un culto o de un servicio judío. Entonces lo que Apocalipsis está diciendo es: bienaventurado el que lee la palabra a otros. ¿Cuánto le leen la palabra a sus hijos?
Levánteme la mano. ¿Cuántos esposos le leen la palabra a la esposa? Bienaventurado, vamos otra vez. Oh my God, aquí hay algo poderoso. Bienaventurado el que lee, ya sabe leérsela a otro. Y bienaventurado el que ¿qué? El que oye. Mi amor, vengo, te leo la palabra. Bueno, papi. En el principio creó Dios los cielos. Ay. Bienaventurado el marido porque le lee la palabra a la mujer. Pero bienaventurada la mujer que da su atención a la lectura que hace su marido. Si tienen la pareja ahí, tu esposa, dígale, seamos bienaventurados los dos. Seamos bienaventurados los dos. No aguanta que solamente usted quede con la bienaventurada. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? ¿Sabe por qué a veces no quiere ser bienaventurado? Por no entender qué es bienaventurado. Pero bienaventurado es 1000 veces dichoso. A ver, le voy a usar una palabra común por ahí, que encontramos en la esquina o en el barrio. ¿Cierto que sí? La buena suerte. Bienaventurado. Va a tener la buena vibra. Va a tener el cielo abierto. ¿Cuántos quieren caminar bajo cielos abiertos? Busque a alguien y léale la Biblia, mano. Allá, el sargento, por favor, muchachos, todos en fila, le voy a leer la Biblia. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Los demás están diciendo, uy, ese man tan religioso. Uy, es que no sé, uy, se está alargando. Uy, ese man fanático. Léela. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué los judíos son ricos? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel? Porque los judíos le manejan la plata a los americanos. Los dueños de los bancos en Estados Unidos son judíos. Las joyerías más grandes de Cartagena, vaya a mirar a quién son. Vaya a cualquier país, la gente que tiene plata son judíos. El principio que ellos tienen es, lean Torá. Ellos dicen, son Torá. Lean Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Solo con 5 libros, yo tengo 66. Y a veces le digo al del bus por la puerta de atrás. Porque nosotros en Occidente tenemos la idea, trabaja para que consiga plata. La mente de ellos es diferente. Señores, nunca aprendan del que le va mal. Aprenda del que siempre le va bien. No pregunte un consejo matrimonial en alguien que ha fracasado emocionalmente. Pregúntale a alguien que ha pasado años y mantiene el gozo del matrimonio. Solo una persona que no piensa correctamente le puede decir, chicas solteras, no le pidan la aprobación a tu amiguis que ha tenido 20 novios, a todas las besuquea, carga el sarro de 20 tipos en la boca de ella. Uy, pastor puerco. No hay que ir a concurso, a ver, ¿quién? A ver, el gigoló. A ver, recibo picos. Ay, yo lo besé, tú lo besaste. Señores, y el mundo prolifera eso. Los judíos dicen, si la cabeza no te funciona, la plata no te sigue. ¿Me está entendiendo? Lean la Biblia. Y no de manera religiosa, porque la palabra les ordena la cabeza. Les ordena la cabeza. Deja de estar pensando en pollitos voladores, en avestruzas, en bikini, y comienza a pensar de manera correcta. Jesús dijo, yo soy la luz. El conocimiento es luz para la cabeza. ¿Sí o no? Si vas a comprar un terreno, asesórese con los que saben. ¿Qué es lo primero que debo saber al comprar un terreno? Estudio título de propiedad. Si no le dan el estudio de título, no compre. Ay, tengo un problema, la gente se quiere desmayar, echar a morir. Tenga su asesor jurídico. Tenga su contador público. No se relacione con cualquier persona, hermano. Usted va a declarar renta. ¿Sabe quién le va a ayudar? Un contador público. Invítelo a un asado. Invítelo en el puente festivo. Oye, parcerito, venga, comamos juntos. Me gustaría ser su amigo. Comparta. Tener grandes amistades, hay que hacer grandes inversiones.
Por eso es que un machucho, un tacaño, nunca tiene gente relevante que camine con él. Llegale a la persona que está a su lado. Ay, ay, ay. Porque hasta para ser amigo hay que ser generoso. My God. Girón está lleno de religión, pero poca gente que piense correctamente. Cristo no vino a meternos en una religión más. Él vino a hablar del reino, señores. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La mala práctica que tienes, tomarte la cerveza después de recibir el salario, ¿cierto que sí? El consumo de alucinógenos, drogas o no sé qué. Y no solamente hay gente que es adicta a medicamentos y un sinnúmero de cosas, es porque tiene la cabeza desordenada. ¿Por qué me va mal? Pregúntese, ¿por qué me va mal? Usted no es ninguna oveja perdida como todo el mundo anda diciendo hasta su propia casa. Usted es un propósito en esta tierra. Jesucristo quiere alumbrarte la cabeza. Tú no pierdes con Jesucristo. Tú siempre ganas con Jesucristo. Tú siempre ganas con Jesucristo. Y voy a correr porque tenemos que entregar a las 10:30. Déjame decirle algo. Era tan poderoso el leer la escritura en el primer siglo en la sinagoga, que la iglesia adopta la costumbre de la lectura. Justino Martí nos ha dejado la descripción más antigua de cómo era un culto en la iglesia primitiva. Incluía la lectura de la memoria de los apóstoles, los escritos de los profetas. Eso lo va a encontrar usted en las memorias de Justino Martí, en Patrística, capítulo 1, verso 67. ¿Cómo era que se hacía? Tertuliano aportó algo muy importante. El lector llegó a ser con el tiempo un cargo oficial en la iglesia. Era un ministro en la iglesia el que leía la palabra. Y una de las quejas de Tertuliano sobre las sectas heréticas era la manera en que una persona podía llegar tan demasiado pronto al cargo de ser el lector público. Señores, en la iglesia del primer siglo, para leer la palabra a la congregación, tenían que prepararse. Un rabino de la Universidad de Jerusalén me dijo esto: aprende, 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 y solo enseñe cuando hayas aprendido bien. El problema no es oír a alguien que sabe. El problema es oír a alguien que cree que sabe y al final no sabe nada. Esa persona hace estragos mentales a quienes lo puedan oír. Por eso es importante, damas y caballeros, saber a quién oímos. Y le hablo a aquellos que siguen youtuber, youtubito, ¿cierto que sí? Youtubitas. Nuestro presidente dijo que Jesús era palestino. Cuando usted vaya a decir algo, siendo una persona relevante, gerente de una empresa, más te vale que se haya quemado las pestañas en hacer la investigación más profunda de lo que usted vaya a decir. Pero a la gente que no ama el conocimiento, cualquier cosa le sirve. Cualquier cosa le sirve. Ahora, la persona que oiga estas palabras será bendita. Hacemos bien en recordar cuán poderoso es escuchar la palabra. Creo que no puedo pasar del versículo 3 por el tiempo, pero le voy a dar un dato científico. La ciencia descubrió, esto ya es un descubrimiento científico, que si una persona adicta a la pornografía lee la Biblia una vez al día durante una semana, su deseo de consumo de pornografía baja considerablemente. Si una persona lee la Biblia 3 veces al día, reduce del 100 a un 30% el deseo de consumir pornografía. Háganse esta pregunta básica:
¿Cuál es el rollo de la persecución que tiene el libro de Dios en la tierra? Porque la China la sacó de su literatura. Corea del Norte, para ser países que subyugan y esclavizan a sus poblaciones, necesitan que no tenga una creencia clara. Cuando ustedes llegaron a mirar todo el proceso de paz de Juan Manuel Santos, hay una mujer, y yo lo invito a que vayan y la busquen, que es la fundadora de la Fundación Rosa Blanca. Ella estuvo en grupos al margen de la ley. A ella no la quisieron escuchar. Pero una de las cosas que dijo me llamó mucho la atención. ¿Por qué en algunas organizaciones no permiten que la gente tenga una creencia clara? Porque el que cree en Jesús, si su más peor enemigo le pide perdón, le puede dar una oportunidad de vida. Pero si saca a Dios de la ecuación, Dios no existe, le está pidiendo perdón y no vas a tener misericordia de nadie. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo estoy caminando? ¿Y cómo quiero caminar el resto de mi vida sobre este planeta? ¿O yo sigo pensando en cuentos gringos? ¿O yo necesito caminar en un descubrimiento de la verdad y de la revelación de Jesucristo para nuestros días? Lo que viene, el mismo panorama global nos está diciendo así es. Si yo le leo la Biblia a alguien que nunca la ha leído, me va a decir, ¿lo que está sucediendo hoy está escrito ahí? Sí. Y no es un descubrimiento porque aparece desde el primer siglo. El milagro de que nosotros la tengamos, 1500 años. 40 escritores diferentes, de cultura diferente. ¿Quién los puso de acuerdo? Existieron en épocas diferentes. Nunca se contradijeron en lo que dijeron. Todos hablaron en línea recta. Uno los guiaba, era el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes, yo les voy a dar el Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el que usted porta adentro? El autor del libro sagrado. Empresarios, ténganla en la oficina, no como un adorno, porque hay empresarios que tienen la Biblia como un adorno. No, cómala. Ingeniero, cómala. Las mejores ideas de ingeniería están ahí. Las mejores. ¿Usted sabe que Galileo Galilei era cristiano? La gente que más le aportó a la astronomía era cristiano. ¿Sabía usted quién fundó Harvard? ¿Quién fundó Oxford? Misioneros cristianos. ¿Sabe quién es el padre de la psicología? Hijo de pastor protestante. En las universidades no lo enseñan como padre. ¿Sabe a quién muestran como padre? A Freud, un perverso. No me quedo solamente como quiero llegar hasta el fondo. Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Apocalipsis, la revelación del Padre que le dio a Jesucristo para que se la diera a sus siervos. Ese siervo daba testimonio de la verdad, daba testimonio de Dios y de todo lo que él ha visto. Y número 3, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y tercero, guardan. Guardar no es meter debajo de una caja o ponerle una repisa. Guardar en Occidente es practicar. Si tu creencia no tiene práctica, es un engaño. Por eso es que cuando se encuentra un religioso de Occidente y se encuentra un judío, él le dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Cuando en la Biblia aparece la palabra obras, en el contexto judío es conducta. Dime cómo te conduces y yo voy a hablar. Si tu fe es digna de que yo la imite. Colóquese de pie, por favor. Estamos en tiempos apocalípticos. Ya no tienes miedo, ¿sí o no? Tiempos de revelación. ¿Revelación de qué? Del Señor Jesucristo. ¿Revelación de qué? De su plan. Póngame el versículo de Deuteronomios. Quiero darle una profecía. Estamos hablando de profecía. Quiero profetizar sobre usted.
Abrí el servicio con esto y lo cierro con esto. Hay algo que Dios no quiere hacer. Y lo que Dios no quiere hacer es oír a tu adversario. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió, escuchen esto, iglesia, la maldición en bendición. ¿Sabes por qué? Porque Jehová tu Dios te ama. ¿No les parece maravilloso eso? Cuando la gente vocifera contra usted, dice Dios, no los voy a oír. Si la gente te maldice, dice Dios, no te voy a oír, no lo voy a oír. No le tenga miedo a los que vociferan contra ti. No le tenga miedo a los que hablan mal de ti. Por una razón, Dios a ellos no los oye. Balaam quiso maldecir a Israel y Dios decide no escucharlo. Pero como insistan en maldecirte, entonces dice Dios, entonces voy a hacer algo. Arrójenle a mi pueblo todas las maldiciones que quiera, porque yo me voy a parar en la mitad y yo las voy a convertir, la maldición, en una bendición. ¿Sabe cuál va a ser el mayor golpe a tu enemigo? El mayor golpe a tu enemigo es que entre más mal le desea a usted, mejor lo va a ver a usted. Alguien tiene que alegrarse por eso. Entre más deseen que usted fracase, más va usted a prosperar, porque tu enemigo va a ser el testigo de que Dios está con usted. Mas no quiso Jehová tu Dios oír la voz de Balaam. Usted conoce a tus enemigos, nómbralos, pongan ese versículo en su casa y acuérdense quién es su enemigo. Dígale, mas Dios no quiso ir a Chaparro, mas Dios no quiso ir a la Julieta, mas Dios no quiso ir allá el que me amenazó o me demandó. Y tampoco le tengan miedo al brujo. Que te voy a llevar a que le hagan la oración del marrano amanecido. Vaya, papito, vaya. No tenga miedo. La Biblia dice que Dios va a convertir la maldición de embrujo en una bendición para ti. La Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Levante su mano y ore conforme a esa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero guiarte en una oración. Diga, Señor Jesús, he oído tu palabra y tengo paz. Ya no tengo miedo. Ahora tengo respeto a ti, Padre Santo. Creo que me amaste y enviaste a Jesucristo a morir por mí. Enviaste a Jesús a enseñarme cómo vivir en la tierra. Y yo elijo voluntariamente imitar a Jesucristo, mi Señor. Seguir sus pasos, ser bondadoso, amoroso, perdonador, compasivo con mi prójimo, con mi casa, con mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que cada vez que me miren a mí, puedan verte a ti, mi amado Señor y precioso Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Recibo esta palabra y camino en victoria. Dios no oye a Balaam, Dios no oye a Jezabel, porque escrito está: ninguna puerta del infierno prevalecerá contra mi casa. Ninguna puerta del infierno prevalecerá contra mi casa. Escrito está: contra mi casa no hay agüero ni adivinación contra ella. Escrito está, cítale la palabra al diablo, él huirá de vosotros. Escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Escrito está, Dios está conmigo como poderoso gigante. Escrito está, voy de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque Cristo me ha redimido de toda culpabilidad, de toda condenación y de todo pecado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Rey. Aplauda al Rey, aplauda al Rey. Bendito es su nombre.